Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme una semana más. Sé que me tardé, pero esta semana es muy especial para mí porque es una de mis favoritas. Me encanta Halloween, me encanta Día de Muertos y justo tengo 2 sorpresas esta semana para ti. La del día de hoy, me hace muy feliz porque conocí a Pame en un círculo de mujeres súper interesante y súper motivador, estimulante, como es su personalidad. Si tú la sigues en redes sociales, puedes darte cuenta de que ella tiene mucho que aportar, tiene mucha creatividad, conoce de la cultura pop y es esa la razón por la que el día de hoy platicamos, porque me interesa mucho saber su opinión acerca del cine, acerca de las historias en sus películas favoritas. Y también vamos a celebrar que este mes se festejó el 65 aniversario de la película The Rocky Horror Picture Show, que es una de las favoritas de Pame. Entonces va a estar buenísimo. Quédate y vamos a platicar. Todos tenemos una película o serie que nos ayuda a dormir en días difíciles o que dejamos siempre que la encontramos cambiándole a la tele. Es por eso que existe Spoiler and Chill, porque hay escenas y diálogos que nos cambiaron a todos la química cerebral. Bienvenido. Hola otra vez y muchas gracias por acompañarme una semana más en Spoiler and Chill. Quiero agradecerle el tiempo a Pam por estar conmigo el día de hoy. La verdad es que Pam y yo nos conocimos en un círculo de mujeres bastante interesante y que honestamente siento que cambió muchas perspectivas en mi vida. Pero lo que más me pareció curioso es que cuando empecé a seguir a Pam en Instagram, em, tenía un montón de colores e imágenes y muchas referencias a la cultura pop que se me hicieron supercuriosas, y gracias a eso me dio el tiempo de estar aquí en Spoiler and Chill. ¿Cómo estás tú? Hola, pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y, pues sí, de hecho, me acuerdo que cuando estábamos haciendo el curso, bueno, no sé si llamarlo curso, pero cuando Como estábamos un programa, ¿no? ajá, que dijiste como: "Oigan, pues tengo como esta cuenta de cine", y así, dije: pues, la voy a seguir porque, pues, igual, me gusta mucho el cine". La verdad, no soy como experta ni nada de eso, pero, pues, igual me gusta mucho. Entonces dije: pues, qué interesante". Ya, pues, ya fue que también te empecé a seguir por ahí, y dije de que: qué cool de, pues, que hables de eso y así", porque, pues, es algo que a mí como que en algún punto como que me hubiera gustado hacer, pero siento que no tengo como tantas, no sé, como herramientas analíticas para hacerlo, no sé. Siento que, no sé, que me hace falta como mucha formación, según yo. Sí, y pues como mencionaste ahorita, pues sí, justo como que me gusta mucho, pues en general la cultura pop, o sea, como de que siempre estoy pendiente de todo, de que, no sé, de que si sacaron disco nuevo, o no sé, de ajá, como de las series, de como, no sé, me gusta mucho estar al pendiente de todo y pues soy como muy chica fan, por decirlo así. Entonces, como que, pues sí, luego es difícil encontrar justo como personas con quien hablar tanto de eso, porque como que a veces uno está tanto tiempo ahí en Internet, como dicen, de que, pues, como que ya, no sé, tú ya lo ves como algo muy normal, de que te vas enterando de todo, y al final, pues, como que la realidad es que la mayoría de las personas, pues, pues sí, están en Internet, pero es como que, no sé, como que les vale si Sabrina Carpenter hizo tal cosa, ¿no? Y es como lo pasan, y para mí es así como que, no sé, de que, ay, no, de que Sabrina Carpenter hizo esto en los MTV Music Awards, ya sabes. Entonces, Sí. sí, justo como que me gusta mucho en general y pues no sé si justo como que pensaba próximamente, o sea, como que lo tengo planeado, la verdad, no sé cuándo ni cómo. Bueno, no cómo, sino más bien cuándo, pero espero yo que sea muy pronto, como empezar a, pues no es un podcast como tal, pero como empezar a subir como videos a YouTube, porque tengo como un canal de YouTube ahí abandonado, en el que hice un podcast hace mucho, hace como 2 o 3 años, pero pues ya como que lo abandoné y ahí está. Y dije, bueno, o sea, como que me llama más la atención justo hablar de este tipo de cosas, pues sí, justo que no puedo hablar con todo el mundo y, pues, como dices tú de, bueno, pues ya le hablo a la cámara y ya quien lo quiera escuchar, ¿no? Sí, y créeme que hay muchísima gente que, como tú y como yo, a veces necesitamos encontrar una comunidad, porque es complicado a veces tener la conversación así random en una reunión de gente que no conoces. Y también me he dado cuenta que hay ciertas personalidades que tienen más hiperfijación que otras. Entonces, creo que eso es lo importante, encontrar tu nicho. Yo siempre he pensado que, em, el espacio como para las mujeres en la cultura pop, no solamente como artistas, sino para poder divulgar o hablar de información, apenas está creciendo.
La verdad es que yo nunca había tenido referentes mujeres hasta apenas hace como, yo creo que unos 5 años, pero muy poquitas. O sea, yo empecé a darme cuenta que tal vez podía hablar de eso cuando empecé a consumir a Gaby Mesa, por ejemplo. Y ella era una de 10 hombres, ¿no? Que eran mi referencia para hablar de cine. Entonces, yo creo que sí podemos ocupar el espacio y hay quien le guste y va a haber quien se sienta relacionado y seguro, la verdad es que yo creo que todo, ya te decía, todo lo que es importante ya lo tienes. Ya lo demás sale con la práctica. Sí, sí, justo. Entonces, esperemos que ya sea pronto. Sí, y justo ese es, un buen tema para empezar con la primer película que elegiste como tu top, y es El show de Truman. El show de Truman es, justo una película, creo yo, bastante innovadora, porque en realidad la onda del reality show y todo eso es bastante dos milera y es finales de los noventas, el show de Truman, ¿no? Entonces, va un poco sobre Truman viviendo su vida normal, pero, por ciertos detalles que empiezan a pasar yo cuando la empecé a ver sentí que eran como glitch que a veces nosotros sentimos, o sea, en la película son fallas técnicas de un programa en el que él vive, o sea, él en la vida real vive siendo transmitido desde que nació, y todo a su alrededor es un performance. ¿Tú específicamente cómo llegaste a la película? Pues, la verdad, no me acuerdo así exactamente, porque, pues, la vi hace mucho, pero la primera vez que la vi, la verdad, como que no le entendí tanto, por decirlo de alguna forma, o sea, en la forma en la que la entiendo ahora, sino que, pues sí, obviamente, la primera vez que la vi, que fue, yo creo, cuando estaba en la universidad, que ya hace como 10 años de eso, ¿verdad? Un poco más de 10 años, pero sí, justo cuando la vi fue como, bueno, pues sí se me hizo como loco el plot twist de, no manches, o sea, lo están televisando y él no sabe que, pues, está dentro de un reality show y, pues, para él todo es real, pero, pues, en realidad no. Como que eso, pues, sí fue como, ¿cómo se dice? Sorprendente cuando la vi, pero ya después, o sea, bueno, obviamente me gustó mucho, pero tiempo después la volví a ver, ya, pues, no sé, unos 2 3 años después, y empecé a notar como muchas cosas que obviamente no le había puesto atención, ¿no? Como todas estas, pues, no sé, digamos, como metáforas pues, que la película te enseña, que ahí fue donde empecé a decir: no, pues, obviamente esta película, pues, es como mucho más profunda de lo que, pues, de lo que uno podría pensar, ¿no? Porque, pues, porque además a mí siempre me ha gustado mucho Jim Carrey como actor. Pero entonces me gustaba mucho particularmente esa película porque no era gracioso, o sea, en el sentido de que, pues, era una película seria y como que a mí como que se me hacía muy raro verlo no haciendo tonterías, entonces me gustaba mucho. Ya hace, pues, no sé, unos 3 4 años, digámoslo, fue que ya dije como: "No, yo creo que esta película sí la considero de que mi película favorita, o por lo menos del top 3 porque te digo que conforme más la iba viendo, como que más le iba sacando cosas y, pues, no sé, o sea, como que siempre que la veo me deja como una sensación muy como al mismo tiempo como de vacío, pero también como de decir, bueno, pues sí hay como otro lado, otra perspectiva de las cosas, pero como que sí es una película que sí te deja como esa sensación. Sí, la verdad es que yo la vi en pandemia y fue bastante reveladora porque yo no sabía de qué iba. Y bueno, o sea, me imaginaba un poco por el póster y porque ya había escuchado en videos y así que era una referencia cultural a otras películas, pero cuando la vi, me di cuenta de que sí estaba adelantada a su época, definitivamente, y también de lo muy, muy, certera que fue con la vida como es ahora. O sea, cuando yo la vi, yo dije: "¿Cómo pudo predecir que todo esto iba a pasar?", ¿no? Creo que también tiene que ver un poco como hacia dónde se encaminaba el consumo del público. O sea, la verdad es que a mí me parece un beneficio que nos guste ver cosas cada vez más reales, pero la obsesión con eso termina llevándonos a la misma situación de tener que fingir la realidad. O sea, un ejemplo, yo lo comparo directamente con quien ha tenido toda su vida televisada casi desde hace muchos años, que son las Kardashian, ¿no? Todo lo referente a sus vidas es de conocimiento público. Y en teoría hay cosas que no salen en el programa,
pero que la gente ya se siente con el derecho de entrometerse porque, pues, es que ya sabemos todo de ti, ¿no? Entonces queremos saber eso también. Y es una realidad, yo creo que muy difícil de construir, porque también la gente asume que te conoce, que sabe cómo eres, que sabe qué te motiva, que sabe todo de ti. Y entonces, ¿en qué punto deja de o sea, en qué punto te perteneces? Esa es mi duda. Y esa fue la pregunta que me dejó el show de Truman. Es así como, ¿y en qué punto la vida de Truman era de él? ¿En qué punto, las decisiones que tomaba eran suyas y no nada más eran caminos hacia los que los llevaban para hacer interesante el programa, ¿no? Pero creo que todos en este momento estamos viviendo un poquito así, entre las redes sociales, las noticias, la facilidad con la que ya te enteras de cualquier cosa, porque todo el mundo tiene un celular que graba. Y en esa vez me da risa porque la vimos como en familia, porque yo pensé que era super x, pero mi hijo tenía como 11 años, 10 años, y se quedó muy asustado. O sea, se quedó así traumado de, ¿qué tal si nuestra vida no es nuestra vida? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, ¿qué tal si nos están diciendo? Obviamente le tuve que explicar y sentarlo un poquito en la realidad de, oye, no, eso no está pasando, bla, bla, bla. Pero siempre me ha parecido curioso cómo las mentes más jóvenes, al no tener tanta mala experiencia, digo yo, em, son mucho más conscientes de cosas que nosotros no. O sea, nosotros ya estamos dormidos hasta cierto punto de tantas cosas que vemos en la tele, y cuando la vi dije: ¿Qué tanto le pongo atención a lo que consumo? ¿Qué tanto le pongo atención a la gente con la que me comunico, a las cosas que veo en la televisión o lo que elijo ver, a lo que elijo dedicarle mi tiempo? Y qué tanto realmente soy ahí como una hojita flotando, ¿no? Sí, y yo creo que no es nada más, o sea, el hecho de como las redes sociales o este tipo de gente, como dices, como las Kardashians o así, sino que yo creo que ya si lo trasladas como a una, pues, a la vida en general, porque obviamente si tomas en cuenta que esta película, pues, fue mucho tiempo antes de que todo esto existiera, como que a mí lo que me gusta o la conclusión que, pues, yo saco es, por decirlo, de que en general la mayoría de la gente no se cuestiona nunca como su realidad, ¿no? Porque obviamente a todos nos toca nacer en un contexto, en una realidad y pues cada uno tenemos una realidad diferente. Y la mayoría del tiempo, para bien o para mal, como que vivimos en esa realidad y nos apegamos a ella porque pues es lo que nos tocó, lo que nos enseñan toda la vida y que a su vez va alimentada por todo lo demás, ¿no? O sea, va alimentada por el hecho de que pues nuestros papás así fueron educados y ellos así fueron educados y aparte todo lo que el mundo está, pues, diciendo y no sé, como que ya si te vas más al hecho del sistema capitalista y ya como temas más así, ¿no? Como que todo está hecho así y, pues, tú nada más naces y, pues, como que vas siguiendo lo que está y, justo como que a mí por lo que también me gusta mucho y por lo que a mí como que me llega mucho y me hace sentir identificada en esto, porque obviamente, Truman como que empieza a notar que hay cosas raras, ¿no? O sea, como, Mm, bueno, en primer lugar, como que sus dudas empiezan desde una insatisfacción personal en la que él dice como, pues, o sea, estoy aburrido de hacer lo mismo todo el tiempo, de comer lo mismo, de hacer lo mismo, de ver a las mismas personas, ¿no? Entonces, como que un día despierta y dice como, ¿por qué este señor todos los días me dice lo mismo, no? O sea, como que por primera vez dice como, ¿por qué me dice lo mismo? Porque, ajá, o sea, todo es lo mismo todo el tiempo, y me parece, si mal no recuerdo, que como que también se detona a partir de que como que ve a un señor random en la calle como limpiando, algo así, y, mm. como que era su papá, ¿no? O sea, o bueno, él pensaba que era su papá, que obviamente sabemos que será el mismo señor, o sea, como el mismo actor que en algún punto representó a su papá cuando era niño. I know you better than you know yourself. Pero, pues, ahora lo tenían haciendo otra cosa ahí en el set, y, pues, Truman lo reconoció y fue como que, qué raro, ¿no? Entonces, como que de ahí ya empezó, y aparte de que él siempre, a pesar de que también algo que se me hace muy loco es que a pesar de que siempre estuvo viviendo ahí desde niño y teniendo esta realidad, y a pesar de que siempre le quisieron como quitar la idea de que, estaba mal irse o que no debería de irse y que estaba mejor ahí, como que él de todas maneras nunca tal vez como que lo ocultó o lo escondió mucho tiempo, pero igual siempre tuvo la espinita y siempre estuvo ahí y como que ya siempre pasa que a partir de que te empiezas como a cuestionar una cosa, pues obviamente se van detonando más y pues sí, obviamente eso como que en la realidad, o sea, en nuestra realidad pasa, ¿no? No le pasa a todas las personas,
no sé, supongo que, o sea, yo no sé qué tenga que ver, no sé si tenga que ver como que, pues hay personas como que más o menos inteligentes o que están más conformes o más cómodas con su entorno, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso personal, como que a mí sí me pasó mucho que no sé, como que a mí sí se me dificultaba mucho desde muy joven, bueno, desde más joven, pues, no sé, como que no me sentía a gusto con la realidad y yo siempre como que estaba, no sé, o sea, tratando de ver qué había más allá, pero, pues, justo como que estás tan rodeado de todo esto que hasta que no me salí de ahí, porque bueno, una cosa es que yo no soy de aquí de la Ciudad de México, yo soy de Chihuahua, y luego entre más chiquito es el lugar de donde eres, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, conforme me iba como que saliendo de los círculos y así como que se me iba abriendo más el del mundo, de la perspectiva y hasta que terminé aquí. Y obviamente aquí he vivido pues muchísimas cosas y muchas experiencias que me pasa mucho que cuando regreso a Chihuahua y hablo con gente que tiene toda la vida ahí, luego siento que ya estamos así como que en mundos totalmente diferentes. Y pues sí, o sea, como que por eso me gusta mucho, porque me siento muy identificada en el hecho de que yo sí mucho tiempo, y gran parte de mi vida sentí que como que hubo mucho esfuerzo, como de la vida por mantenerme en un lugar donde yo no quería estar, pero, pues obviamente, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de como de toda no sé cómo explicarlo, o sea, a pesar de todo lo que iba en contra, logré como salir de ahí, y como que por eso me gusta mucho el final de la película de porque, pues, obviamente, como que él no sabe qué va a pasar cuando se va a salir, ¿no? O sea, él no sabe cómo es el mundo afuera, no sabe si va a estar bien, si va a estar mal o lo que sea, pero, pues, sabe que lo que sea es como mejor que quedarse ahí, ya sabiendo que todo ahí no que es mentira y todo, ya sabes. Entonces, como que por eso me gusta mucho esa como metáfora de que, pues, no sabes, o sea, como que lo que va a pasar, pero, pues, es mejor que quedarte donde no te sientes feliz y donde no eres a gusto y donde no estás a gusto. Entonces, como que por eso me gusta mucho la película, o sea, como todo ese mensaje, porque, pues, sí está muy, eh, pues, ¿puedo decir majaderías? Sí, está muy cabrón, o sea, como la vida en general, o sea, como decías ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, pues sí, o con los medios de comunicación o así, que ahorita es mucho más notorio que antes, pero pues sí, como que maneja narrativas de todo y realmente es muy poca gente que se cuestiona lo que ve o lo que cree, ¿no? O sea, entonces como que, pues sí es muy difícil como ser como Truman. Sí, la verdad es que también es un sacrificio, como dijiste, él no sabe lo que va a pasar, o sea, podría ser mucho peor, pero de cualquier forma quiere ser totalmente consciente de en qué mundo vive. Y, creo Y que sobre todo tomar como sus propias decisiones, ¿no? O sea, que aunque le vaya mal, pero que sean cosas que él decida. sí, porque creo que lo difícil en este punto en el que ya vivimos todos en el show de Truman es que tú crees que eliges lo que estás consumiendo. Hace unos años también, me acuerdo que estaba como en un club de cine y hay un documental en Netflix que nos, dejaron ver, que habla sobre los algoritmos. O sea, en realidad pero a pesar de que no es un documental que sea una teoría conspiranoica ni nada, da mucho miedo darte cuenta que en realidad incluso lo que consumes no lo estás eligiendo, ¿no? Y pareciera que la única manera en la que eres totalmente autónomo es estando lejos de la sociedad, pero creo que sí lo puedes equilibrar. O sea, realmente el tratar de radicalizar tu vida y decir: "No, yo no voy a elegir nada que me impongan, o no voy a estar, dentro del mainstream", o lo que sea, es un engaño, porque básicamente todo es mainstream mientras exista mucha gente consumiéndolo. Y así puede haber comunidades más chiquitas, pero al final hay gente, aparte de ti, que lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo que lo puedes equilibrar a un punto en el que no decidas todo lo que haces o no, involucres tus decisiones de vida a lo que está sucediendo con otras personas. Como un ejemplo más o menos, el ayer estábamos platicando, así como, aquí en la casa, de los YouTubers, y me dio mucha risa porque mi hijo ya es adolescente y me decía: "Es que ya es muy difícil encontrar un youtuber que no haya hecho algo incorrecto", ¿no? Y yo lo pensé y le dije: "Pues sí, es que los youtubers son humanos, o sea, son personas que hacen cosas equivocadas o no, y trabajan solo de transmitir en YouTube". La situación es que creamos que todo lo que hacen ellos es intachable, o que no los cuestionemos por lo que están haciendo solo porque le llegan a mucha gente.
Y creo que esa es un poco, la lección que a mí me dejó. También, como dices, sí te deja un poco nostálgico porque dices: "Chale, perdió toda su vida sin saber qué le gustaba, que no fuera impuesto, qué no le gustaba, qué otras personas habían en el mundo". Y, pues, lo único que nos queda es tratar de, em, curiosear. O sea, yo creo que la clave es, seguir siendo curioso y tratando, o sea, si ya te surge una duda y que puede ser incómoda, pues tratar de obtener la información de la manera más segura posible, porque también a veces ser curioso es peligroso, depende de tu contexto. Pero, creo que esa es la clave, como no dejar de preguntarte, bueno, ¿y si no estuviera? ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si esa persona no se dedicara a eso? ¿Qué haría? Y si no la tuviera tan fácil, ¿cómo lo solucionaría? Mm, y que creo que esta a veces lo que nos deja dormidos, dejar de preguntarnos. Sí, y, aparte también como un poco lo que decías ahorita de cómo balancearlo, o sea, yo también, al principio, te digo, cuando tenía como esta parte de crisis existencial, pues, justo como dices, o sea, tampoco es como que puedas huir por completo, entonces es como, pues, no puedes huir, pero bueno, o sea, como que dentro de lo que puedes controlar, pues, es como, ajá, como hacer lo posible. Yo siempre digo como como de chiste, como de tratar de salirte de la Matrix, porque, pues sí, o sea, porque, por ejemplo, pues, cuánta gente no hay todavía hoy en día que, pues, simplemente, pues, se conforma, por decirlo de alguna forma, con lo que le toca a ella, y es como, no, pues, no sé, pues, ya no voy a poder hacer esto, lo otro, o me tiene que gustar esto, o así, ¿no? Y ya. Y muchas veces, pues sí, a lo mejor no son infelices, pero tampoco están disfrutando como tal la vida. Entonces, es como que solo existen y ya. Y, pues, siento que a mucha gente le funciona, pero hay mucha otra, por ejemplo, a mí, pues, que no. O sea, a lo mejor sí hubiera sido mucho más fácil como seguir el camino y ya, porque la verdad sí, obviamente es mucho más fácil como seguir el molde y te evitan muchas cosas. Pero, pues sí hay como algunas personas como yo que, pues no, o sea, como que no te sientes bien contigo mismo, o como que sientes que estás como traicionando algo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo pues lo que hago hoy en día es como justo como hay muchas cosas que no puedo evitar y de las que no puedo escapar, pero hay muchas otras, pues, que sí trato como de defender mucho, ¿no? O sea, como el hecho de, no sé, o por ejemplo, que decidí, pues, no sé, o sea, por ejemplo, yo que decía que nunca me iba a casar, porque, pues, no me gustaba como justo la idea del matrimonio y el concepto y todo, pero al final de cuentas encontré como una persona con quien casarme que se amoldaba o se adaptaba como a mis ideas y que no tiene nada que ver con un matrimonio "normal", entre comillas. Entonces, pues, es como, bueno, obviamente la tenemos difícil porque, pues, somos como que 2 mujeres y luego aparte no tenemos una relación como romántica y bueno, o sea, como que se le añaden muchas cosas a al muchas capas de complejidad, pero a final de cuentas, pues, es algo muy bonito que nos pasó y obviamente el 99% de la gente no lo entiende, se le hace súper raro, pero, pues, no sé, o sea, para nosotras es como que algo que nos hace, pues, felices, cómodas y, pues, obviamente sabemos que vamos como que en contra de, pero, pues, es la forma en la que como que no dejamos que ajá, o sea, como que se nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y, pues, como que en esos pequeños detalles de, bueno, tal vez no puedo huir de ajá, del algoritmo de las redes sociales, pero, o sea, por lo menos en esto sí quiero como, pues, tomar mis decisiones y así, ¿no? Sí, y lo que dices es muy importante. Honestamente, hay situaciones de vida que a veces nos creemos que así tienen que ser y que son muy importantes para nosotros. O sea, sí nos van a definir en la manera en la que vamos a tratar a otros, como tener una relación o hacer familia o envejecer al lado de alguien. Y en muchas ocasiones no es que salgan mal, pero sí me ha tocado ver historias donde dices, bueno, es que tal vez lo están haciendo porque tienen una idea equivocada o una idea que no quieren cuestionar. Más que sea equivocada, que no quieren cuestionar y que no son totalmente plenos. Y y es ahí donde yo digo, bueno, pues sí, puedes quedarte algo del mundo para ti, algo chiquito, algo que, o sea, puede ser grande o chiquito, pero sin hacerle daño a alguien más, y eso te pertenece solo a ti, pues vas, no tiene nada de malo, ¿no? Creo que justo este sería el siguiente paso para hablar de la siguiente película, que es el show de horror de Rocky. See, you've met my faithful hand in hand. Me encanta esa película. Me encanta, pero me ha sido muy difícil encontrar personas que le agarren la onda. Muy pocas personas que yo conozco la han visto,
tienen una idea de qué es, o sea, saben más o menos cómo se ve, de cuál es la portada, pero las que la han visto, me he topado varias veces con personas que me dicen: "Ay, no le entendí, no, la verdad es que no le agarré la onda y no la he vuelto a ver". Sí, la verdad es una película difícil de ver, se podría decir, porque, bueno, aparte, muy independientemente como de la temática, siento que la forma en que está hecha, o sea, como que tiene un ritmo extraño, ya sabes, o sea, como que, está grabada así como, pues sí, bueno, obviamente por el contexto de la historia, como que muy teatral. Entonces, como que sí entiendo, yo también a mí me pasa eso, o sea, literal, solo conozco una persona que le gusta mucho ella, pero sí, a mí me gusta mucho, también siento que también es muy adelantada a su época, aunque no parezca. Y obviamente, pues sí es una película, pues, muy de culto, que sí, la verdad, no es para cualquiera, pero no sé, a mí me gusta mucho porque nos bueno, por muchas cosas, pero principalmente porque, incluye como muchas cosas que me gustan, como la ciencia ficción y los musicales, y como, no sé, como todas estas cosas como de, no sé, de bisexualidad y así me da mucha risa. Sí, la Como mezcla todo en una sola cosa. la verdad es que yo a mí no me gustaría presumir que yo ya le agarré la onda al 100%, pero la vi justo hace poco para platicar de ella ahorita, y dije: "Ay, hay tantas cosas que no valoré la última vez", porque ya la había visto como 2 o 3 veces, pero siento que ya fue hace mucho, y ahorita que la volví a ver, dije: "Claro, es que hay algo maquiavélico en el tono", porque, pues, de alguna forma también es un poco un musical de terror, ¿no? Pero hay situaciones que se abordan con la música que podrían ser más terroríficas si se tomaran en serio, que son, la verdad, para mí graciosas. O sea, a mí cuando de entrada, cuando bailan el Time Grab, que después investigué y esa canción no estaba en la obra original, sino que la agregaron en la película porque la obra original duraba muy poquito y tenían que hacer una película más larga, dije: "Es que esto no tiene sentido para nadie que no le gusten los musicales". Ajá. O sea, lo entiendo perfectamente por qué la gente dice: "Ay, no, es que como que no entiendo qué onda", pero hay cierta vibra de musical o de fanático del musical que dices: me parece lógico que hagan la transición de ellos llegando a la mansión a cómo va a empezar todo el contexto presentándolo con ese baile". Sí, sí, pues es que aparte de que, como decía ahorita, que de por sí tiene como un pace raro y todo eso. Aparte, siento que justo como es algo que literalmente dijeron como: "Vamos a hacer esta obra de teatro, una película", pero aún así tú la ves y bueno, o sea, si eres una persona bueno, a mí me gusta mucho ver el teatro, entonces, si lo ves, dices como, pues sí, obviamente es una totalmente es una obra de teatro, ¿no? Por muchas cosas, como por las actuaciones, o sea, que son como tal vez un poco más exageradas, como también hay muchas representaciones dentro de la película que de repente aparecen en un escenario de la nada y cosas así. Entonces, pues sí, yo lo veo mucho como si fuera, se me fue la palabra, o sea, no burla, bueno, como parodia más bien, en sí, como de los justo de los musicales, del teatro, siento que es como algo muy meta, o sea, como que justo se están parodiando a sí mismos, o sea, como los musicales y así, y sí siento que obviamente esta película, siento que obviamente si no eres como una persona o que le guste mucho, mucho, mucho el cine o los musicales o el cine de culto o así, o una persona como LGBT o así, siento que sí, como que no le vas a agarrar el rollo, porque sí tienen como muchos detallitos que, pues sí, que sí te quedas así como que no tiene nada de sentido, pero pues al mismo tiempo sí tiene como sentido dentro del mundo de la película, ¿no? Y pues no sé, a mí la verdad como que me gusta mucho. Al principio cuando la vi, porque pues, también la vi hace mucho, solo se me hizo como, pues qué chido, o sea, me gusta que es un musical, pero, pues, a mí siempre me han gustado los musicales, entonces, como que a mí de primera instancia sí me gustó, pero justo como que igual que me pasó con la otra, como que ya conforme la iba viendo más, pues, como que ya le iba agarrando más el rollo de, pues sí, como de todas estas cositas, pues, que están como por ahí escondidas. Sí, y creo que también un poco define. Creo que, yo tengo una idea de los 70 o del cine de Estados Unidos de los 70 donde empezó a ser como mucho más exagerado, o incluso ya se daba licencia para abordar temas como, eh, pues, siento que en pretexto de, por ejemplo, las películas de terror, pues, se mostraba más cuerpo, o siempre terminaba viendo una escena de un encuentro,
Pero en esta en particular, siento que también tiene que ver con que la manera en la que se usó no terminaba de sexualizar a una mujer, y a la vez es una cultura que tiene que ver como con restricciones más profundas de Inglaterra, ¿no? Porque algo en lo que yo no había puesto atención era que justo la obra se escribió en Inglaterra, se montó en Inglaterra y decidieron producirla en Estados Unidos, la película. Pero siento que la manera en la que aborda el humor sí tiene que ver con su origen o con que haya sido en Inglaterra, porque es una sociedad que se ve como mucho más conservadora. O sea, si tú piensas en un inglés o en un americano, pues tú piensas que es mucho más retacado o más servicial o que un americano, pero por lo mismo hay muchas cosas que quieren decir y utilizan el arte, porque si lo dicen textualmente está prohibido, ¿no? Y algo que pensaba, omitiendo un poco, la historia de Eddie en la película, era que el Frankenfurter no me cayó mal, o sea, nunca me cae mal. Me da un poco de miedo la parte en la que aparece Eddie y, pues, termina ahí acabando con su vida, pero, creo que en realidad solo era un alma sin control. O sea, no quería tener control de ningún tipo, y y también me parece muy chistoso cómo todo lo referente a esa diversión, por así decirlo, sigue siendo visto muy exótico. O sea, a la fecha, por ejemplo, ver a las drags, porque a mí me gusta consumir el arte drag, pero en realidad cuando voy y me topo con gente afuera, me doy cuenta que sigue siendo muy tabú, o sea, sigue siendo muy exótico, muy un chiste. Sé que la situación o el fenómeno que ha pasado, por ejemplo, con las perdidas, como que ha normalizado un poco más la conversación, pero no completamente. Incluso con otras mujeres, porque yo asumía que había cierta alianza y que las mujeres entendíamos un poco esas expresiones queer también, aunque no fueras una persona queer, pero no, me he dado cuenta de que no. O sea, sí sigue siendo muy de nicho y muy de culto expresar esas batallas sociales en el arte. Sí, la verdad todavía, o sea, sorprendentemente pues, uno creería que ya es más fácil, pero no, todavía siento que incluso hoy en día estamos como que un poquito en retroceso, lamentablemente, pero pues, para la época, obviamente, pues, como digo, o sea, no se hablaba de eso, o bueno, bueno, en los 70 ponle que sí, o sea, por lo menos en Estados Unidos era como la mentada, como la época de la liberación sexual, ¿no? Que estaban como los hippies y así, pero no de esta manera, o sea, siento que la forma en que lo presentan en la película, pues sí es como todavía más alocado. De por sí la gente a lo mejor de en aquella época decía como: "Ay no, los hippies es ya demasiado, no sé, demasiado liberador para mí". Obviamente, el que hubiera una película en donde, pues, el personaje principal, pues, literalmente es desde que un señor travesti, que aparte es bisexual, ya sabes, o sea, entonces es como, pues, no sé, como que a mí me, gusta mucho justo por eso el personaje de que porque no lo hace de una forma en que esto que soy o estoy haciendo está mal, sino más bien como que justo en la película, o sea, no lo dicen nunca explícitamente, tal vez un poco al final, pero justo él es así como: "Ay, es que no importa", o sea, como que no importa si yo me he visto así, o si soy hombre, o si quiero vestirme como mujer, o si me gustan los hombres o las mujeres, o los musculosos, o lo que sea, como que él como que nada más quería como que disfrutar lo que quería y lo que le gustaba a ella, y como que justo ese siento que siempre ha sido como el objetivo de la liberación, pero como que siento que incluso hoy en día no lo entendemos, que todo lo queremos etiquetar, ¿no? Así de a huevo de que, ay, no, pues es que tú eres gay, te gustan los hombres, pero eres gay masculino y también ahora es de que, no, es que hay lesbianas femeninas y lesbianas masculinas y no, y como que todo está etiquetado y no sé, por eso también me gusta mucho la película, porque siento que no habla nunca como de una sola cosa, sino de, o sea, no importa qué seas, que te guste, incluso es como, güey, esos güeyes ni siquiera eran humanos, ya sabes, o sea, es como, Ujú. eres un marciano y ya, o sea, de que te puede gustar o hacer lo que sea, o sea, justo como que me gusta mucho ese concepto como de que ellos tienen, o sea, como en la película es como esta gente de grupo de extraterrestres que, pues sí, o sea, obviamente estaban tan avanzados que ya no les importa nada de eso. Y pues está muy chido porque pues obviamente en esa época pues era algo súper, pues no sé, fuera
del lugar, y aparte me gusta mucho que como que se basaron mucho, bueno, o sea, como que estéticamente me gusta mucho la película, ¿no? O sea, como de que, pues sí, o sea, como todo el vestuario, etcétera, porque aparte, como que O'Brien, que es que el que escribió la obra y la película, se basó mucho en David Bowie para hacer al personaje de Frankenfurter, y pues justo como que David Bowie, pues siempre también fue una persona que nunca, como que nunca se definió como algo, ¿no? O sea, como que, pues, él, pues sí, obviamente sabíamos que era una persona queer y así, pero nunca fue como que, ay, soy gay y me gustan los hombres. O sea, como que solo era queer, ¿no? Aunque a lo mejor en aquella época no sabíamos, no existía esa palabra y no la usábamos así. Bueno, yo no, porque yo no nací, entonces, pero bueno, o sea, no se usaba como ahora, ¿no? Entonces es como, pero pues al fin de cuentas él era así y se vestía como quería y le daba la gana y aún así pues, o sea, como que hacía su música y su arte y así. Y pues a fin de cuentas no necesitaba, pues sí, como etiquetarse, ¿no? También, tal vez nada que ver, pero siento que también Juan Gabriel era muy así. O sea, como que, ajá, como que trataba no sé, de que se enfocaran en él, de que como persona y no tanto en lo que le gustaba. Exacto, es que siento que cuando la veo, digo, es que fácilmente eso podría ser montado hoy como algo nuevo, o sea, de que la hubieran creado ahorita y sería bien recibida, o tal vez mejor recibida que antes, pero, la idea principal de la historia no ha cambiado, o sea, como que la gente lleva años tratando de querer decir: "Oye, sí existimos, estamos aquí", y no exactamente tienes que entenderlo para que nosotros podamos vivir tranquilamente. Y eso para mí es como, aparte del color y la música y todo, es como lo más estimulante, el hecho de saber o sentirte que eres como Brad y Janet, y estás entrando a ese mundo, y te das cuenta que en una de esas, pues, tú también te la puedes pasar bien ahí y nadie te está diciendo nada, ¿no? A mí la que más me gusta es el personaje de Janet, porque ella al final como que sí termina abrazando y diciendo: "¿Sabes qué? Ya en estas, pues ya no nos vamos a negar". Sí, es un poco motivada por haber visto, que Brad también tenía su desliz, pero al final los 2 eran muy jóvenes y los 2 creían, que era lo que decíamos hace rato, creían que querían, esa relación o ese matrimonio tan jóvenes porque era lo que les tocaba, porque habían estado en la escuela juntos y ya tocaba casarse, ¿no? Pero cuando descubren, la mansión y a Frank y todo eso, se dan cuenta que en una de esas les gustan otras cosas y no pasa nada. Y creo que eso es como la lucha continua de tener que explicarte a la gente. La verdad es que yo he batallado internamente mucho con esa conversación de decir: "Bueno, es que, ¿por qué si la gente no me entiende, yo le tengo que explicar? O sea, ¿por qué no nada más puedo existir como ellos existen y no están explicándose?", ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que dar pruebas de por qué mi personalidad es así? Y eso, para mí creo que es lo que hace a la película de culto, que es como, güey, es que generación tras generación, las personas nacen con personalidades diferentes y tratan de meterlas como en algo que no se vea diferente, porque no voy a saber cómo tratarte. Pues trátalo normal y ya si algo sale mal, pues te dicen: "No, así no", o "Sí, así sí, no pasa nada". Pero eso ese el hecho de que sea y yo no sabía que tenía el récord de ser la película con más años en cartelera, o sea, tiene como el récord Guinness de, estar continuamente en cartelera en diferentes lugares. Me hace pensar en que, claro, o sea, es que cada vez siguen naciendo generaciones que tratan de decirte: "Güey, esto es lo que soy y ya, déjalo así, solo déjame ser". Eh, el baile del final, la verdad me parece muy divertido, pero también me generó un poco, ahora que la volví a ver, esta parte en donde los otros 2 tratan de controlar a, es Magenta y el otro no me acuerdo cómo se llama, que tratan de controlar a Frank, y ya le dicen: "No, ¿sabes qué? Ya, te pasaste de lanza, ya nos vamos a regresar a nuestro planeta". El Eh, rifraf. sí, riff raff. Me hace pensar en por qué la fiesta está buena hasta que el que tiene el control no quiere. Pues o sea, sí te entiendo. Yo lo veo más como que, no sé, como que esos güeyes llegaron ahí por una razón, ya sabes, y como que ellos sí querían regresarse a su planeta y fue como que no, pero este güey ya está tan descontrolado que ya si no hacemos algo no vamos a regresar nunca a nuestra casa, ¿no? Como que yo lo veo más por ese lado eh, pero pues sí, cierto también, o sea, también se puede analizar así, o sea, tienen como diferentes perspectivas. Pero sí, o sea, como que también me gustó el hecho de que, mm,
pues, de que también, se vea o se plasme en la película que a pesar de que, pues sí, o sea, como de que, pues sí tienes derecho a tu libertad y a hacer lo que quieras, pero como que también hay un límite, ¿no? Porque obviamente este güey como que ya se empezó a poner en algún punto muy loquito y, ajá, como que empezaba a matar gente y así, ¿no? Y era como que, bueno, eso ya es como que la parte de terror de la película, pero sí, justo como que sí me gustó de que, bueno, o sea, como que te dejamos hacer lo que quieras, pero pues también, no, pues no dañes a los demás, ¿no? Y aparte, sí, o sea, como que el tener libertad no te da derecho, pues como que pues a abusar a lo mejor pues sí, de esa libertad y de decir, bueno, voy a, como que a pisotear a estas personas solo para alcanzar como que mis caprichos o lo que sea. Entonces, como que también me gusta eso de que, mm, pues sí, o sea, como que a pesar de que como que normalmente en las películas donde muestran personajes queer o lo que sea, siempre tienen que ser buenos, ¿no? Y es como, Sí. pues no, tampoco, o sea, también está divertido ver también personajes queer, pues que pues son seres humanos, ¿no? O sea, también hay personas LGBT, pues mamonas y culeras y lo que sea, ¿no? Y así como personas heterosexuales que también son mamonas, feas o buena onda, lo que sea, o sea, como que no importa pues sí, o sea, cómo te identifiques o tu sexualidad o lo que sea, no tiene nada que ver como con cómo seas tú como persona. Sí, y creo que también tiene, o sea, eso que dices es importante porque ha sido como muy castigado el hecho de que siempre los villanos son queer, por ejemplo, de que tienen, ahora hay mucho análisis sobre que muchos villanos de Disney, por ejemplo, tienden, si son varones, a ser afeminados o a tener expresiones como duales de género o cosas así. Pero también creo que se tiene que normalizar y se tiene que entender que no porque te veas o elijas ciertas parejas, no dejas de tener las mismas dificultades internas. O sea, creo que a veces sí tenemos mucho miedo justamente por, pues, esta persecución social de si está bien o no está mal, que no nos ponemos a analizar que las batallas morales son de todos. Y creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Con esta situación, por ejemplo, de que en Estados Unidos buscan que todas las narrativas de los que son villanos tengan algo que ver con, claro, es que era woke, o es que en su momento fue trans, o lo que sea, y por eso está mal, y por eso no debemos dejarlos seguir con estos pensamientos radicales. Borra un poco la perspectiva de que las personas que no son queer también hacen esas cosas, y el problema va más allá de si tienes alguna preferencia sexual, una orientación o una expresión de género. Y la verdad es que sí está difícil porque como aparte pasan tantas cosas al mismo tiempo y música y sí que pues está difícil. Entonces sí entiendo por qué pues es una película de culto y por qué fracasó cuando se estrenó. Sí, Pero pues sí, o sea, justo como que a mí o sea, como que igual me gusta que de todas maneras, a pesar de que como del fracaso, o sea, entre comillas, porque, pues sí, obviamente, pues, me imagino que perdieron dinero y que aparte tampoco como que no se ve que haya habido como tampoco mucho dinero en la producción. Entonces, pues digo, bueno, también qué tanto pudieron haber perdido. Pero lo que me gusta es como que a partir de eso, pues sí se formó como una comunidad. Lástima que aquí en México como que no se hace eso, pero ya ves que como que a partir de la película, como que se empezaron a hacer justo las proyecciones en donde pues sí. la gente va y baila y canta y así, ¿no? Como en la película de Las ventajas de ser invisible. O sea, como que eso sí pasa allá. Lástima que aquí no. Pero sí, o Fíjate sea, que como una vez la vi en teatro, bueno, no la vi, no fui a la función, sino vi que estaba, y ahí en el teatro decía que te hacían descuentos si comprabas ese día el boleto disfrazado. Yo sí, a mí sí me tocó verla en una adaptación, bueno, o sea, como la obra, sí fui hace como unos, ¿qué serán? 2, 3 años, y estuvo padre, solo que como estaba en español se me hacía raro, pero no estuvo mal. Sí, a veces es un poquito complicado por la adaptación. Siento que también, o sea, sé que es para jalar más público que pueda entender las canciones y eso, pero justo como la conociste de una manera, a veces es complicado. A mí me pasó con Mamma Mía y me sentí así de: "Uy, no, pero en español no me la sé". Sí. Y, eso nos llevaría al final, al tema final, que es tu última película, que me da mucha pena decirlo, pero no la había visto hasta que la tuve que ver para este capítulo. Sé que es como de los básicos que debe ver un cinéfilo y esas cosas, pero la verdad es que no me interesara, como que siempre la había postergado por otras cosas,
y me sentí muy triste cuando las vi. O sea, ahora que la vi, la tercera película de Pam es Akira y, pues cuéntame, Pam, ¿cómo llegaste a ella? Pues bueno, yo llegué a ella porque, pues, por otaku. O sea, yo siempre he sido otaku desde niña. Este, y pues ya, la verdad es que la película tampoco o sea, no la vi, la verdad, muy, pues sí, muy chavita, porque, pues sí, o sea, como que yo sabía que era como algo muy serio y así. Y pues no sé, yo como que no sentía que, pues como que era el momento de verla. Entonces yo sí me esperé también mucho tiempo para verla. Y la vi hasta que, pues sí, yo creo que hasta que estaba en la universidad o ya me iba a graduar también, una cosa así. Y pues sí, o sea, cuando la vi, obviamente me gustó mucho, o sea, como visualmente, me pareció como muy impresionante, o sea, a pesar de que es una animación de los 80s, pero pues la verdad, pues está muy, o sea, muy, muy bonita visualmente. Em, y pues sí, obviamente yo cuando la vi la primera vez también, pues sí, también como que me causó tristeza y así, pero igual que con las otras, como que tampoco. Ajá, o sea, hasta que no la vi más veces, pues ya fue que le agarré el rollo, ¿no? Y pues no sé, o sea, como que yo cuando la vi la primera vez, dije, bueno, pues voy a leer el manga porque pues se ve, o sea, me gustó y se ve padre. Y ya sé que leí el manga, pues, que pues obviamente, pues estaba, o sea, está largo, digo, largo entre comillas, porque luego hay, colecciones de mangas que son así como de 30 tomos, pero, y son solo como 5 tomos, pero pues son tomos así de que súper gordos. Y pues ya la verdad cuando leí el manga fue que ahí realmente me empezó a gustar mucho, o sea, como que la historia está muy chida y pues no sé, a mí en general como que el anime me gusta mucho porque pues siempre tocan como temas muy profundos y muy existenciales y como que, no sé, siempre me ha gustado mucho eso, ¿no? Y pues ya, o sea, cuando leí el manga, ya después, pues, o sea, ya de ahí empecé a ver la película varias veces, ¿no? Pero, no sé, como que sí siento que es una película muy importante, pero no por el tema de porque luego ya ves que siempre dicen de que, es que Kira es una película muy importante, para el cine, que sí, pero de que como que siempre lo ven como referencia de eso, ¿no? De que el cine, pero para mí yo siento que es más como para el anime en sí, o sea, como de que siento que sí hubo como un antes y un después. Entonces, o sea, como que lo que me gusta de esta y las otras películas que ya hablamos es que no es porque yo sea una persona muy me encanta el cine de culto, la verdad es que, pues, o sea, me gustan algunas, pero no soy muy de persona de cine de culto, pero pues obviamente estas como que me llegan porque siento que como que trasfondo de las 3 películas es similar. Entonces, pues por eso me gusta mucho. Y aparte, no sé, pues por todo lo que te digo de que visualmente es algo muy bonito y la historia y todo, entonces, pues así llegué. La verdad es que visualmente es súper rápida. O sea, yo que, he consumido tal vez muy poco anime, de cualquier manera, siento que lo que he visto, incluso sin ver un anime completo, la animación tiende a ser un poquito más contemplativa, incluso, eh es menos elaborada, los movimientos son mucho más básicos y ya, o sea, de que 2 3 movimientos y ya, pero esta iba como muy rápido todo el tiempo, y todo el tiempo las imágenes a mí me parecieron como súper detalladas. Había detallitos en la ciudad que yo decía: "Imagínate el tiempo para hacer eso una y otra vez", porque no es una animación digital y, hay ciertas situaciones que siento que refuerzan, obviamente, la narrativa. Por ejemplo, esta cápsula donde está, escondido Akira, y siento que es como un letrero, ¿no? No hay más, es una cápsula, un letrero, pero justo dónde está construido, cómo tiene todas esas raíces cibernéticas y esta sensación de búnker, pero a la vez que ya está medio derruido, te hace pensar un poco en el nivel de poder, o sea, porque no es algo que puedas tener en una capsulita y decir: "Ay, ahí lo tengo quietecito", ya te da el contexto de qué tuvo que pasar para que lo lograran encerrar, y exactamente cómo la fuerza que tiene esta entidad que no conoces, no es algo que se pueda controlar fácilmente, y todo eso te lo dice nada más poniéndote esos detalles. O sea, poco a poco, conforme a la historia, los personajes van soltando información, pero tú de inicio, cuando te dicen: Kira está ahí", tú te imaginas un monstruo gigantesco que es imposible de contener y así, y todo es por esos detalles. La verdad es que a mí me pareció muy curiosa tu elección, porque en efecto siento que tenía mucho que ver, o sea, yo luego la relacioné con el show de Truman, y este control que tienen, eh
las esferas del poder sobre la narrativa que vivimos como sociedad y que tú viviéndola dices, no es cierto, o sea, nada de lo que me estás diciendo es cierto, porque yo vivo aquí, yo estoy viviendo bajo estas condiciones y tú vas y sacas en la tele cosas que no son reales, ¿no? Y también me dio creo que ya lo he visto en otras películas, pero ahora con el científico, me quedé pensando en que muchas personas creemos mucho en la ciencia porque es algo tangible, ¿no? Y le damos mucho poder a la ciencia para poder tener fe en que las cosas se pueden solucionar bajo un método científico. Siempre va a haber una medicina, va a haber una cura, lo que sea. Pero la ciencia también tiene sus propias maneras de corromperse y sus propios intereses y sus propios egoísmos, y también tiene su lado turbio en el que muchas cosas se han descubierto científicamente a costa de personas, ¿no? Que son los niños en este caso. Entonces, también dije: "Güey, no sé si era la la intención de la película", pero sí te deja como una especie de, desesperanza, no tan desesperanza, porque al final lo que termina salvando todo es la voluntad del otro de ayudar, o sea, la voluntad de decir, siempre hay varios personajes que salen corriendo, pero uno o 2 gracias a esos uno o 2 que se quedaron y dijeron: "No, pero es que si yo me voy, él no se va a poder salvar", no terminemos todos destruidos, ¿no? Y, pues, solo me quedó eso de esperanza, la verdad, que va a haber uno o 2 que digan: no hay que abandonar las circunstancias". Sí, y regresando un poquito a lo que decías de la animación, sí, de hecho, o sea, como por la época de que, pues, era todo totalmente dibujado, yo como dato curioso es de que, obviamente, lo que hacían era de que antes, bueno, no sé si todavía, la verdad, pero como, dibujar y luego, o sea, animar y luego grabar las voces y así, pero lo que hicieron en Akira fue que primero grabaron las voces porque Otomo, que es el mangaka, lo que quería era como que tuvieran justo más fluidez como los personajes y así, entonces como que le ayudaba a tener las voces ya grabadas, pues justo para adaptar los movimientos a, pues a lo todo lo que decían, y por eso siento que fue mucho trabajo. Pero sí, y lo que dices, pues sí, la verdad, como que a mí lo que me gusta de la película es que te muestran, pues, mucho la realidad de cómo bueno, y eso que era es una película de los 80 igual, pero como siempre sucede, que tenemos como toda esta tecnología y queremos, hacer un buen de cosas, y como que nos importa específicamente esto, pero por otro lado, hay un montón de gente de que, pues, se la está pasando súper mal y se la está llevando la chingada, y como que la ciudad está de que destruida, la mitad de la ciudad, Sí, y hay una parte en la que dice, tienen como esta conversación ya final en la que dicen que el gobierno que debió haberlos ayudado, no vio por ellos, y justo era lo que pensaba cuando replantean cómo inició la amistad de Setsuo con ay, se me olvidó el nombre del otro niño. Caneda. Kaneda. Cuando está recordando cómo conoció a Setsuo, eh, que todos dicen: "Ay, hay un niño nuevo", y no, lo abandonaron. O sea, es un poco lo que decíamos de las otras historias, qué fácil es para todos en masa, porque cuando lo ves individual, probablemente no, pero todos en masa, decir, todos conocemos lo que está pasando, pero como no nos afecta directamente, ahí puede seguir pasando. O sea, los niños abandonados pueden seguir existiendo y también nos quejamos de ellos porque no tienen un control, pero nunca nadie se hizo cargo, ¿no? Y eso es, creo yo, la parte triste de cuando hacen los experimentos con los niños, porque pues como que se ve que todos coincidían de que no tenían familia y los buscaban en lugares donde estaban vulnerables y ya los llevaban a experimentar. Pero me daba mucha curiosidad cómo la motivación de los niños seguía siendo muy infantil. O sea, los niños, pandilleros, tanto los payasos como la bandita de Caneda y todos ellos, seguían siendo niños nada más molestándose. O sea, de maneras violentas, porque obviamente no conocieron el control, pero ya cuando tenían problemas reales tenían miedo como de, ¿qué voy a hacer? Yo no esperaba que pasara todo esto. Una escena que me quedó muy grabada es que cuando Setsuo está solito en el laboratorio como que sí se siente de: "Ay, ¿dónde están mis amigos? Ay, ¿qué hago yo aquí?". Y es poco a poco conforme empieza a darse cuenta de que tiene poder, que saca todos sus resentimientos de niño también, y así donde yo dije: "Claro, es que él no está preparado para ese poder", es cuando lo que más le importa de demostrar que ya tiene poderes es
dejar claro que él se va a quedar con la, moto de Canadá, ¿no? O sea, esa sensación infantil de: "Ah, pero ahora yo me la voy a quedar", es como, pues sí, es que todo el tiempo fueron niños, o sea, no sabían en lo que se estaban metiendo, ni tampoco se metieron a propósito, la verdad fue una coincidencia. Sí, y aparte, o sea, también siento que, bueno, por lo menos en el caso de Tetsuo, que pues, obviamente, cuando eres una persona, bueno, sobre todo ellos que eran, pues, como niños, adolescentes, o sea, que tienes como tantas heridas y vulnerable y así, pues, como que siempre tratas de demostrar esta imagen de que, pues, eres una persona fuerte y no sé qué, y que aguantas todo, pero, pues, al momento en que se le presenta la oportunidad pues, puedo, o sea, como obtener este poder, como que para él era su único, por decirlo de alguna forma, como, eh, pues sí, como su única esperanza pues, puedo obtener algo que es mío, porque, pues, de alguna forma él sentía que a lo mejor, aunque Kaneda era su amigo y se querían mucho, como que sentía que era mejor y que tenía solo igual los 2 estaban jodidos, ¿no? Pero, pues, como que desde su perspectiva era como que, es que Kaneda tiene la novia que yo quiero, o tiene esto, tiene lo otro, y como que al tener la oportunidad de tener este poder, como que su forma de o su esperanza para decir como, pues voy a tener yo todo este poder y como pues voy a poder cambiar mi realidad y así, ¿no? Pero pues obviamente ya sabemos que eso siempre sale mal cuando una persona pues con tantas heridas o así pues obtiene tanto poder porque pues sí, no lo hace con un buen propósito y aparte se me hace como sí, súper loco que, obviamente, a partir de, pues, hemos visto en muchas películas que siempre se habla como de, pues sí, de que jugar con la ciencia y la tecnología hasta un punto es como, jugarle mucho, pues sí, o sea, como jugar mucho al destino, porque, pues, al final de cuentas siempre sale mal, pero como que me gusta que la película maneja mucho como justo el concepto de Dios, tanto por el lado de la ciencia como por el lado, pues sí, como de Akira y luego por el lado de todo lo que se maneja alrededor de que hay todo un culto alrededor como de la imagen de Akira, y pues sí, o sea, como que al final de cuentas, justo lo que decíamos hace rato, que pues como que, la gente está como ya con las esperanzas por los suelos y tan jodida, que como que al final de cuentas, pues se aferran a algo y por un lado es como, pues es que nosotros queremos como creernos o ser mejor que un dios, pero al final de cuentas terminan destruyendo muchas cosas y la gente que está del otro lado es como necesitamos creer en esto porque pues es lo que necesitamos para cambiar nuestra realidad. Me gustó lo que dijiste de que pues sí hay como, a pesar de todo lo que está pasando, hay una que otra persona que dice como no, pues vamos a hacer algo al respecto para que es raro y es difícil, pero, pues, al final de cuentas, a mí como que luego hay gente que siento que es no sé si tiene que ver el que sean hombres o no, pero como que toda la gente que conozco que piensa estos son hombres, como que siempre ven a Kaneda como si fuera el héroe de la película, pero como que para mí, yo no siento que haya héroes o villanos, sino que, pues sí, obviamente es como que a final de cuentas, él solo quería como salvar a su amigo, no estaba como pensando en sí en la gente ay, pues, no sé, mi ciudad o lo que sea, ¿no? Como que, em, al final de cuentas solo estaba pensando en su amigo y así, y, pues, tuvo como que enfrentar el hecho de que, pues, a lo mejor con lo que tenía iba a tener que pelear y hacer todo, ¿no? Y pues, no sé, como que también eso me gusta de que pues,
como que quiso ayudar hasta el final, pero pensando en que debajo de todo eso como que estaba su amigo, a pesar de que, pues, ya al final sí estaba como ya muy sorprendido o decepcionado, no sé, como de, pues, todas las cosas que decía Tetsuo, pues, ya obviamente ya dominado como por el poder y así, que pudo hacer cada quien, pues, como en la circunstancia que le tocó, ¿no? Porque, pues, tampoco era como que Kaneda pudiera hacer mucho ni tuviera mucho poder tampoco para hacer algo. Sí, y fíjate que qué bueno que lo dices, porque yo también lo vi así, o sea, ellos al final estaban tratando de sobrevivir como lo hacían todos los días desde que se conocieron, que fue cuando los buleaban de niños, ¿no? Y que le dijo: "Ah, sí, o sea, siempre hacen eso, pero, pues, hay que seguir", ¿no? Y la ventaja que tuvo Kaneda era que podía asimilar mucho más la situación a un eso pasa, o sea, es lamentable, pero él lo veía como eso pasa y siempre pasa y a todos nos pasa, pero equis, hay que seguir nosotros con nuestras cosas. Y obviamente, porque el grado de violencia era un poquito más grande con Setsuo, pues él sí lo veía más como de no, o sea, yo quiero vengarme de todos los que me molestaban y de todo lo que me hacía falta y de lo que se aprovecharon de mí porque estoy muy enojado. Pues, como lo uno también un punto importante es como el hecho de que, pues, también como las decisiones como de la gente, nos o sea, como siempre pasa, de la gente que siempre está más arriba, como que siempre terminan como, pues, jodiendo a todos los que están abajo. Eh, y pues, al punto de que, pues, no sé, de que ya, pues, no había como un futuro bonito y que tampoco, pues, como que ya ni siquiera esperaban nada mejor y así, ¿no? Entonces, como que, pues, también por eso te queda como la sensación triste de la película, porque, pues, no, pues sí, o sea, como que no te da esa esperanza de decir: "Ah, pues bueno, ya van a estar mejor", o lo que sea, ¿no? Todo cambió. Siento que, pues, se apega mucho como a la realidad, en muchos casos, ¿no? Obviamente no en todos, pero, pues sí, lamentablemente, pues, como que volvemos al mismo tema de que, pues sí, es como mucho, pues, la realidad que nos toca y así, ¿no? Pues, entonces, me gustan. Y, pues, esta, no sé, como que aparte de todo, pues, como que sí fue muy pionera en muchos temas y me gusta que pues, literalmente, si no hubiera existido, no hubieran existido un buen de cosas que hicieron después, que hicieron después ya De en entrada, el yo no pude dejar de pensar en Stranger Things. O sea, yo la veía y decía: sí. "Todo eso es muy de Stranger Things". ¿Y qué digo? Sí, es muy paralela a la historia. Pero sí, exacto. Y tiene sus matices y tiene sus adaptaciones a otras, eh, historias de la cultura pop, pero, yo la vi y sí no pude dejar de pensar en eso. También Sí, sé que recuerda mucho. de las motos de Tron. Sí, sí, también. Y bueno, de entrada, no sé, no hubiera existido Akira, no hubiéramos tenido Matrix nunca. Oye, sí, sí leí eso y la verdad es que está chido porque siento que ya los arquetipos existen, pero qué bueno que se pueda diversificar. O sea, a pesar de que puedes ver las similitudes, Matrix por sí misma es una historia que cuenta como su propia versión de la situación en el momento en el que nació. Sí. Sí. Luego me da risa que es como una película muy referenciada, o sea, en muchas cosas, pero como la referencia que más me da risa que existe es que es un video de Paulina Rubio, Ah, de una canción de Paulina Rubio, porque sí sale de que con su trajecito rojo y la moto y así. Pero no está más de más decir que, pues sí, también es probable que a mucha gente no le guste, o sea, como que, sí, de que como que ya nomás ven que es anime y es como que: "Ay, no, me va a dar hueva", o así. Sí.
Y pues ya con esto sería todo. Muchas gracias por el tiempo, la verdad me la pasé muy bien, pero muy introspectiva. Y, no sé, Pam, si quieras compartir algo más o si quieres compartir tus redes. Pues nada más que muchas gracias, espero que, bueno, creo que va a salir muy largo, espero que no se aburran. Ah, no. Pero, pues sí, muchas gracias por invitarme, y pues sí, como que siempre es bonito hablar de, pues, de las cosas que te gustan mucho. Ujú. Y Sí. pues nada, ya sí, ay, perdón, si me, pues igual y si me quieren eh, seguir, pues ahí está, ay, ¿cómo es? Es Olita de Altamar en Instagram y pues espero yo que pronto ya sacar igual mi primer video porque la verdad es que tengo un video en mente que como que siento que sí lo tengo que sacar pronto porque ya pronto se va a estrenar la película de Frankenstein y como Frankenstein es mi libro favorito, como que quiero hablar de eso, o sea, no de la película en sí, sino como del libro, este, pero pues siento que estaría chido sacarlo como para cuando se estrene la película. Sí, sí, aprovéchalo y la verdad es que es también una historia muy interesante y ya estaré viéndolo yo ahí. Sí, y espero que Guillermo del Toro no nos decepcione. No, yo creo que no, él nunca nos va a decepcionar, solamente a veces tiene ideas, tiene una imaginación más grande de lo que a veces se puede ver en una pantalla. Eso sí. Muchas gracias y pues por mi parte sería todo, ya sabes, en Instagram, TikTok y Facebook y YouTube como Spoiler and Chill. Y muchas gracias otra vez por estar conmigo, gracias por este capítulo y nos vemos pronto.